La política no es mi tema central. Mi tema central son el cumplimiento total y absoluto de todas las profecías bíblicas que profetas, apóstoles y sobre todo Jesucristo predijo que sucederían en toda la tierra, en todo el planeta, antes de su llegada. La vuelta de Jesucristo para acabar definitivamente con un sistema satánico que ha creado esta invasión de demonios, ángeles caídos, desde hace 6.000 años en todo el planeta, en toda la Tierra, en todos los tiempos. O sea que la política, que digo, no es mi plato fuerte. No obstante, vivo aquí. Y veo las noticias en parte con entusiasmo, porque esos acontecimientos trágicos que están sucediendo en la Tierra, y centrándome ahora en lo más actual, la liberación de Venezuela de una dictadura cruel, diabólica, satánica, ha hecho sufrir a cientos de miles de venezolanos, algunos muertos, encarcelados, torturados, arruinadas sus vidas y muriéndose de hambre. Mientras los dictadores se han inflado de dinero mediante víctimas, asesinatos con la droga de cientos de miles de personas inocentes. Inocentes en el sentido de que muchos jóvenes, sobre todo, no se dan cuenta que esa droga les está arruinando la salud, la vida, las familias, los matrimonios. Les están arruinando y asesinando. Hay vengadores, los ha habido siempre. Y ahora, por eso digo que aunque no estoy en la política, mi centro, sin embargo, soy observador y me entusiasma el ver que el cumplimiento de esas profecías bíblicas, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, y en otros evangelios, ¿no?, que son apóstoles que escribieron por inspiración que sucederían en la tierra asuntos, cosas, sobre todo bélicos, guerras y rumores de guerras, que serían señales de que ya la liberación de la humanidad se acerca. Voy a poner un ejemplo conocido, ¿no? Por ejemplo, la liberación del Tercer Reich alemán. En el año 1900, a partir de 1940, 40 y tanto, cuando ya Norteamérica, que ha sido siempre Norteamérica general, en asociación muchas veces con Europa, con Alemania, en el principio no, con Francia, con Inglaterra, con otros países que han sido siempre aportadores, entusiastas de la guía norteamericana para liberar naciones esclavizadas, torturadas, arruinadas. Digo, no, Alemania no, ahora Alemania sí, después de la guerra cambió el régimen naturalmente, y ahora Alemania, yo vivo en Alemania, soy alemán, hispano-alemán. Entonces Alemania es una política extraordinaria, democrática al 1000%, ¿no? Luego con Francia o con Inglaterra, con otros países, que ven, aportan todo su entusiasmo, todos sus medios, para que estos invasores, Putin y también Maduro, que han hecho tanto daño a su propia nación, desaparezcan del mapa. Porque piensen que en Rusia, por ejemplo, el Putin le gusta la guerra, el señor del búnker, ¿no? El viejo del búnker le llaman. No sale de allí, ¿no? Pero él impulsa que la gente que se mate, ¿no? Que es muy bonita, le gusta la guerra, él la ve desde la tele, ¿no? Y no le da igual que miles, cientos de miles de jóvenes rusos mueran. Le es indiferente. Y sus familias ya no verán a sus hijos volver, o en sacos, o en ataúdes, que vuelvan mutilados, que vuelvan ciegos, mancos, cojos. Le da igual, al dictador le da igual. Le da igual. Además impulsa más y los llama cobardes, que tienen que luchar hasta morir. O sea, ¿por qué no va él? ¿Por qué no va Putin y sus allegados? No, ellos no van. Ellos en el búnker, ellos dirigen la operación.
como el caso del típico capitán Araña, capitán de barco pirata. Decía el capitán Araña montaba a los piratas en el barco, pero él se quedaba en tierra, ¿no? Sí, estos son capitanes arañas que ya se han hecho, como el caso de Stalin, endurecido el corazón. Y le da igual, no tiene sentimiento, le da igual. Toda una nación puede caer cadáver y le da igual. Y dirían que son cobardes, que lo hizo durante el Tercer Reich, el del bigotito, el Adolf. Lo hizo igual. Al final, que todo el mundo, que tal, que la madre patria hay que salvarla. Cuando Norteamérica intervino para deliberar, es decir, para liberar toda Alemania, exponiendo tanto Norteamérica como Inglaterra, como Francia, como otros países europeos, para liberar a Alemania de esa política diabólica que era entusiasta de meter judíos, pobre gente, hombres, mujeres, niños, niñas, gasearlos, quemarlos, torturarlos. El gozo que sentía de ver pobre gente con testigos de Jehová, que metió muchos y los eliminó también en Dachau y en otros países. Y a disidentes del gobierno también, que no querían, eso lo veían horrible. O parapléjicos o enfermos. Torturar a la gente era el gozo diabólico. Ahora lo está haciendo otros países, Maduro, el Putin, etc. Son la misma mente diabólica, ¿sabes? Que son monstruos que le gusta que vaya la gente, que muera todo el mundo. No tiene sentimiento, porque el deber de un político, en lógica, es cuidar de la nación. O sea, es un hombre que se le vota o se le pone en su puesto político porque tienen confianza en que ese hombre tiene una capacidad intelectual para solventar los problemas de una gran nación, gran o pequeña, y entonces su deber es cuidar, como un buen padre cuida de sus hijos, de la nación, que tengan prosperidad, que tengan trabajo, que tengan orden policial, que tengan hospitales, que tengan seguridad militar. Eso es el deber de un político, no arruinar y explotar y masacrar a su propia nación, como pasa con el Maduro, con el Putin y entre otros. Lo cual quiere decir que ahora llega ya una fase final de este estado diabólico macabro que ha durado casi 6.000 años. Toda la historia de la humanidad está escrita con ríos de sangre, de batallas, de matanzas, de horror. Y no olviden una cosa, que también va a entrar en juego pronto para su disolución. Por ejemplo, no lo olviden, que los historiadores no hablan mucho de eso. Hipocresía, claro. Por ejemplo, cuando el Tercer Reich, tantos millones de cadáveres, pobre gente, judíos, que no eran solamente humanos, hombres y mujeres, y niños y niñas, torturarlos, tratarlos como la basura, casearlos, y luego enterrarlos por ahí en fosas comunes. Era un odio a la raza humana, a sus semejantes. Si fueran judíos, como si fueran chinos, como si fueran austriacos, ¿qué más da? Humanos. Pero era ese interior diabólico de mucha gente que gozaba con eso. Sentían orgulloso de matar gente. Hay gente que es odiosa, cobarde, pero cuando le dan la oportunidad, obran lo que hay dentro en su interior y se afilian a alguien que puede hacer daño a masas de gente. Por eso los dictadores siempre se apegan a gente que le va a aplaudir. Y más doloroso todavía es que, por ejemplo, para que tenga un ejemplo, cuando el Tercer Reich en Alemania, ¿qué religión hizo el concordato? Concordato que decía un acuerdo que estaba de acuerdo en todo. El Vaticano, Pío XII, ¿no? Un concordato con Bernhard von Papen, ¿no? Que le mandó Hitler, que sí, de acuerdo, o sea, lo que hiciera era fantástico, y en las iglesias elogiaban a Adolf. Cuando en la tercera, los soldados alemanes, por ejemplo, hablo del tiempo del Tercer Reich, ¿no? Alemán, de los nazis, cuando ganaban una batalla en Dunkerque con otros días, 3 días sin parar tocaban las campanas de la iglesia, sin parar día y noche, como diciendo, Dios ha ganado. También lo decían siglos antes en la iglesia,
cuando las cruzadas, Dios lo quiere con nosotros, y no ganaron ninguna cruzada, ¿no? Pero murieron millones de cadáveres, por Europa, por Asia, por todos sitios. Pero el Vaticano no iba, ¿no? Él oraba a Dios pero decía que oraba por Alemania, pero el Vaticano también hizo concordatos con Norteamérica en aquel tiempo, pero también con Inglaterra, ¿no? Y con España, y con Italia, bueno, con todo el mundo. Él estaba a favor de todo el mundo, estaba Dios con todo el mundo. O sea, ponían a Dios como que da igual, que se maten unos a otros, que eso es Dios se entretiene, ver cómo masas de gente se matan, se torturan, se sacrifican. Esa mentalidad podrida todavía está en mucha gente. Por eso digo, haciendo un relato muy corto el desfile de la humanidad, de las batallas, la guerra, que ya se acaba. Ahora por ello digo, no estoy hablando, elogiando la política, los políticos son necesarios. Dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 13, que Dios pone a los gobiernos, lo dice. Pablo escribió y había sido fariseo perseguidor de cristianos, en principio. Pero luego un mensaje de Jesucristo, una visión rumbo a Damasco, persiguiendo a cristianos. Le hizo caer de un caballo, lo dejó ciego y le hizo comprender que estaba en el sitio equivocado. Y Pablo se convirtió de un fariseo fanático a un cristiano fanático que, vamos, era extraordinario, entusiasta, era amoroso, Jesucristo había visto el corazón de aquel hombre, que estaba equivocado, que le habían enseñado de pequeñito. Entonces el fariseísmo es como la iglesia de los obispos, cardenales, el papa, buenas riquezas, buenas pagas, en palacios arzobispales, eso era importante, eso le importaba mucho a la iglesia, los fieles a la guerra, en la guerra santa, a matar y morir millones en Europa, en Asia, en todos sitios. Bueno, pues, digo, la política, pues Jesucristo dijo que pasarían estas cosas, pero Jesús dijo que no se aterrorizaran. Hablando de los cristianos, que en este tiempo veríamos los acontecimientos por las noticias. Vivimos aquí, estamos en medio de la situación y no podemos estar ciegos lo que está pasando y hacer nuestros cálculos referente a cómo ve Dios las guerras, los dictadores, las matanzas, las injusticias y la gente que sufre, millones de ellos. Entonces, hablando de Norteamérica, es para mí, todos los gobiernos son dignos de alabanza, porque ahora, por ejemplo, Europa, Alemania o Francia han ayudado y están ayudando a Ucrania, que ha sido un país también invadido por un monstruo, invadido, que han muerto desgraciadamente cientos de miles de soldados rusos jóvenes, los que han vuelto mutilados, desgraciados de por vida, o ciegos, cojos, mancos, yo qué sé, y los que han muerto cadáveres que los han dejado tirados por ahí, más tarde. Le importa mucho al gobierno de Rusia. ¿Era necesaria una guerra contra Ucrania? No, era el ego de decir, no, ahora verás, entro yo y demuestro que yo... y ha demostrado que ha arruinado toda Rusia. Eso es lo que ha demostrado y lo sigue arruinando. Pero él no, él es multimillonario en varios bancos, pero él no, Rusia, el búnker, él ve del búnker y dirige que todo va bien, pero no sale de allí. No sale ni a tomar el sol, ¿no? Y ahora hablando de Venezuela, es lo mismo. Un dictador horrendo, perturbado mental, porque bueno, el tal Maduro ese, bueno, como el Putin, que conste que el Putin, eso no estoy inventando, pueden ver en internet, ha hecho muchas veces y hace el Putin reuniones con todas las sectas satánicas de Rusia, en su palacio, en su búnker, y también que en la iglesia ortodoxa rusa, el Kirill y toda esta gente, pone a Putin como un ángel de Dios que nos ha mandado a Rusia. Ha arruinado a Rusia y es un ángel de Dios que ha mandado a engrandecer Rusia. Pero bueno, pero una persona medio consciente ve a esa gente y dice, pero bueno, ¿qué clase de personajes son estos? O sea, que la iglesia no, es un ángel que está destruyendo toda Rusia. Un ángel que está saqueando a toda Rusia. Y está haciendo que todos los rusos no quieren ir a la guerra. ¿Quién quiere ir a una guerra? ¿Qué le han hecho a Ucrania? Otros, nada. Pero el ego de decir, no, ahora en unos días ha arruinado toda Rusia. Así, y va diciendo el Putin, no, yo hasta los 99 años yo estoy aquí y mi hijo después. Pero bueno, pero ¿cómo la gente soporta un perturbado mental de esa magnitud?
Y claro, los que dicen son razonables, no, oiga, pero esto, ¡pum!, ese ya eliminado. Se cae de la ventana, o se cae de la escalera, o aparece muerto. Claro, lo mismo que hacía Stalin, ¿no? Repite la historia completamente. Y en cuanto al Maduro, pues lo mismo, lo mismo. Un hombre que ha saqueado a su propia nación, traficante de drogas, miles de millones por todos sitios, o sea, esclavizando todo su país, montones de muertos, encarcelados, torturados. No, y se siente, uy, un libertador, ¿no? Es un dios, ¿no? Y por cierto, la misma operación se repite que a los iglesias protestantes, ¿no? No, le ponen como el Maduro, un santo, le hacen bendiciones, un ángel. La misma palabrería de la iglesia ortodoxa rusa le hacen con el Maduro. Pero claro, el Maduro es muy generoso también, ¿no? Como el Putin es generoso con el Kirill y todo esto. Sí, sí, no. Eres un santo, esto, Dios, traído gracia a Venezuela. Y que le digan los cadáveres que hay esparcidos por toda Venezuela, los torturados, los encarcelados, y todo el mundo muriéndose de hambre. Eso, no, eso no le importa. Que es lo mismo, que de cómo se repite siempre la historia en todos los países, el caso de Bukele en El Salvador. Es lo mismo, que ves que el imperio satánico cómo funciona. Que antes de entrar el señor Bukele, de presidente de El Salvador, que se sintió estupendo, vamos, pues bueno, pues El Salvador dominaba y gobernaba todo el país bandas criminales, que eran miles. Y la gente, ni policía, no había nada que decir, el gobierno los hacía fiestas a los criminales. Y lo peor todavía, que venían los obispos de la Iglesia Católica y le besaban los pies a los criminales y les llamaban santos y le besaban los pies y le decían, estos son ángeles de Dios. Pero bueno, pero que claro, cuando uno empieza a pensar, recuerda este texto que dice Pablo a los Corintios, que Satanás, el ángel dice Satanás, que es el rebelde, que arrastró a otros millones de ángeles hacia la tierra, en el Génesis capítulo 6, versículo 4, y empezaron a crear gigantes, crear monstruosidad y ruinan todo el planeta. Dice Pablo, Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras, dice a los Corintios. Todos los dictadores son ángeles, son maravillosos, pero ellos ponen el caso luego. Bueno, gracias, es muy generoso, es un ángel, un Dios. Verá el final de toda esta gentuza, lo veréis el final. Volviendo a Venezuela, hay que recordar, y ya digo, no es hacer política publicidad, digo lo que sienta todo el mundo, ¿no? Que me entusiasma a mí personalmente, ya digo, soy hispano-alemán, y por ejemplo mi gobierno alemán es, creo, el más democrático de toda Europa, que es el más competente, digamos, la experiencia ya la tiene, y no han repetido, ¿no?, lo de hace 40, 50 años, sino que es un país que va en prosperidad, que acoge a visitantes, de gente, naciones pobres, tienen un orden policial muy bueno, una policía, un ejército competente, o sea, es un ejemplo y me siento orgulloso. Yo nací en España, tengo doble nacionalidad, pero vivo aquí y me han tratado muy bien. Vamos, no hay diferencia entre mí y un alemán nativo, ¿no?, sino que son correctos y estoy muy feliz, tengo familia aquí, nacidos aquí y tal. Y quiero decir, doy también elogio y publicidad al gobierno alemán como al español. No vivo en España, veo las noticias igualmente, hay ciertos acontecimientos positivos, negativos, pero en realidad lo importante es que todos los gobiernos, ahora en España también y todo, hacen lo correcto, que es ayudar a los países invadidos por dictadores. Entonces todos los países colaboran dentro de sus posibilidades, unos más, otros menos, para que Ucrania se defienda, y lo hacen muy bien, son heroicos, de la invasión de Rusia. Y a veces le dan pena a los mismos ucranianos, le dan pena de los soldados rusos. Eliminan porque se defienden, está bien, a los invasores. Lo que no perdonan es al dictador, pero vienen obligados porque es lo mismo que en Corea del Norte. Cogen soldados, los compran como si fueran basura. Venga, tanto celda por tanto, venga, ala. Y de carne de cañón, pero vamos, es inhumano, diabólico.
que ya pagarán las consecuencias, ¿no? Como dice en la Biblia, que de Dios uno no se puede mofar, que lo que está sembrando el hombre, eso también va a segar. Lo que está sembrando Corea del Norte, veráis el final del dictador de Corea del Norte, veréis el final de Putin, veréis el final de Maduro. Volviendo a la actualidad, sí, los gobiernos hacen una aportación muy sustanciosa para que Ucrania se defienda. Y se ve el espíritu de ese país que en apariencia parecía un país nada. Como decía el dictador de Rusia, el del búnker. No, en unos días, esto es una operación rápida, una semana ya, y todo rendido y ya está, que donde pisa el soldado ruso, eso ya es Rusia. Pero poder ser imbecilidad más grande, ¿por qué no va a pisar a Washington? Manda unos soldados rusos de turismo y que pisen la Casa Blanca. Ya eso ya es Rusia. No se le ocurre ni en sueños. Y volviendo, claro, el Ucrania se defiende muy bien y todos los países aportan generosamente. Y eso es digno de elogio, es digno de admiración por ver la unidad de Europa, de los países, para ayudar a estos países invadidos. Porque no se hacen los locos como el Vaticano, ¿no? Y otras que hacen los locos, pero siempre a ver de dónde pueden rascar. A ver quién es el ganador o quién es como hizo con el Tercer Reich, que hizo con todos los países en aquel tiempo. O sea, según el Vaticano, concordato con todos los países del mundo. Estoy a favor de todos, cobrando de todos. Dice la Biblia, enumera las religiones falsas, dice que son como prostitutas. Las prostitutas, dice, se acuestan con todo el mundo, sin excepción, da igual quien sea. Cobran a todo el mundo, da igual, pero aquí no lo hacen por la cara, lo cobran. Pero no se casan con nadie. Y eso es lo que hacen siempre, lo han hecho siempre. Con este, con el otro, con el dictador, con el tal. Da igual, alguien ganará. Y el que hemos aportado nosotros, nuestras bendiciones a Dios. Y los millones de cadáveres. Bueno, esos es que eran Dios ha juzgado, pues eran cobardes. Que ya saben lo que hizo los dictadores. Que hizo Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Eichmann y toda aquella gente. Huir corriendo como ratas y dejaron al país matándose unos a otros. Eso lo hacen los dictadores, esto es lo que hacen. El otro se mete en el búnker, el otro pidiendo perdón, no, que quiero un concordato, quiero hablar, y temblando y liando a la gente, haciendo fiestas y armando a la pobre población, pero pobres venezolanos, es que cualquiera que lo ve, pero pobre gente que con miedo, haciendo fiesta y bailes, sí, haciendo del payaso, haciendo reír a la gente, y los cadáveres que se cargó, y la gente que torturó, y los que están en las cárceles, y los que están pasando hambre, eso da igual, eso son, como decía en el Alemania, el del búnker también, no, es que son cobardes eso, porque por eso tienen que morir. ¿Y él qué hacía? Huir a Sudamérica. No murió en el búnker de Berlín, no murió. Allí murió en Mendoza, en el año 86. Y Eva Braun creo que hasta vive. Aparecerá en Argentina, en Buenos Aires, por ahí, muy anciana ya. No murieron los cobardes, huyen siempre. Y se apoyan en la gente, los militares, y cuando ven las cosas se van corriendo y dejan a la gente que ya se la apañará. Lo han hecho todo. Pero América siempre ha sido un país, digamos, una nación de ganadora. Lo he dicho siempre y digo, no es que estoy hablando de política, no estoy en política, estoy hablando de mi país, Alemania, estoy hablando, soy español también, he vivido en España, he sido militar profesional, bueno, muchos años, paracaidista, legionario, y me siento orgulloso de haber hecho un cumplimiento a mi país dentro de mis posibilidades en guerra. Pero quiero decir, no odiaba a nadie, defendía unos intereses del propio país. Y entonces, lo que está pasando ahora es digno de hacer historia. América, Norteamérica, con otros países en colaboración, ha colaborado de toda la vida a favor de los países invadidos, de los países necesitados. Ha liberado a los países, eso es historia, señores. Eso hay que admirar esa nación de ganadores. O sea, en Irak, el dictador, siempre los dictadores causando muertes, ruina, y luego cómo terminan todos. El dictador el Saddam Hussein y todo, cómo termina en Irak y todo, metidos como una rata, que son ratas, metidos en un túnel, escondidos como una rata, y dejando al país que ya se la apañará. ¿Cómo terminan todos? ¿Cómo terminó Adolf? Huyendo, corriendo, dos submarinos hacia Argentina. Cobardes, dejando a la gente. Son liantes, cobardes, inútiles,
y cuando ven las orejas lobo y América, por ejemplo, en el caso histórico, hay muchos casos, ¿no? Desde sus mismos principios, la nación norteamericana ha sido un conjunto de muchas naciones que fueron los primeros colonos por los años 1800, 1900, está en aquellos colonos de todos los países europeos y forjaron una nación poderosa, América, es la policía mundial, es el apoyo de todos los países que necesitan apoyo, ayuda y consuelo, y económicamente fuertes también. Y América ha liberado muchos países de dictaduras, de fanatismo, de tortura. Ha expuesto a sus soldados norteamericanos. ¿Cuántos jóvenes? Eso es historia. Murieron en una mañana en Normandía, el desembarco norteamericano con los ingleses, con franceses y tal, para liberar a Alemania. Alemania no era América, pero fueron a liberar un país que estaba sometido a locos, dictadores, de fanáticos, asesinos de masas. Murieron en Normandía en una mañana miles de soldados jóvenes norteamericanos. Murieron, pero iban con entusiasmo. Ellos iban allí, sabían a lo que iban, no iban a hacer un camping. Y murieron con ese entusiasmo, esa sonrisa en el labio, de haber hecho un servicio a su país, Norteamérica, y al mundo entero. Y eso es una muerte gloriosa, porque tarde o temprano, como dice en la Sagrada Escritura, todos los que han muerto, lo dice la Biblia, ¿no? No lo he inventado. Todos los que han muerto justo como Dios los traerá a la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29, dice Jesucristo, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos, y ha hablado de miles de millones, de Adán y Eva, imagínense cuántos han muerto, todos los que están en las tumbas conmemorativas, los que han muerto, oirán la voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio, que es decir, vuelven todo, una oportunidad para todo. ¿Y cuántos jóvenes en Normandía aquella mañana trágica, el desembarco, murieron sonrientes, eran felices, héroes? Y la historia no los puede olvidar. La historia siempre los recordará. Y cuando vuelvan la resurrección, volverán todos, jóvenes, se admirarán. Para ellos han estado soñando, han estado un sueño de unas horas. Ellos no notarán, pero siempre se les recordará, porque en sus tumbas siempre ponen los nombres, los heroicos nombres que murieron aquella mañana para liberar un país que no era el suyo. Pero es el espíritu norteamericano de liberar, de premiar a los héroes, de financiar a los despavoridos, a los pobres, de libertar a la pobre gente apresada, arruinada y asesinada. Por eso siempre Norteamérica será un país glorioso. Son los países europeos en consonancia una copia perfecta de lo que es Norteamérica. Por eso los países han aprendido que el plan Marshall después de la guerra ayudó a países que incluso habían sido enemigos de Norteamérica a ayudarla, a restaurarse de nuevo, cuando acabó aquella pesadilla diabólica. La ayudó. Ahora estos soldados norteamericanos están dispuestos a ayudar al país venezolano, porque lo que no están dispuestos es a pactar con un perturbado mental anormal, que ha sido causante con su droga y con su miseria de la muerte de cientos de miles de personas, sobre todo norteamericanos, que van a pactar con un monstruo así y con sus allegados, que van a pactar con un país que ilegalmente ha metido en ese país, torturando a un montón de gente y pide, yo, el presidente. Nadie le ha votado, hombre. ¿Quién a votar a eso? Uno haciendo el payaso, imitando al presidente Trump, haciendo el payaso como el músico, es muy simpático. Ay, ¿cómo quiero? Que le digan los cadáveres que ha hecho él en Norteamérica y en otros países con la droga. Toneladas de droga. ¿Cuántos muertos están en sus tumbas? ¿Está bailando a favor de ellos también? Esa persona terminará mal. Y una vez más, haciendo elogios, digo, no estoy hablando de política, no estoy hablando de votación, no soy norteamericano, pero elogio a los que han hecho un bien a la humanidad. Indirectamente a mí también. No solamente elogio a mi país, país de origen, país que es mi segundo país, Alemania, que es un país, estoy orgulloso del país, yo creo que de Europa el más democrático, más fuerte económicamente o políticamente, Alemania, que en un tiempo, por desgracia, fue aquel tiempo negro, pero hoy en día, hace tiempo, es un país ya glorioso, una imagen de los países no europeos, de que Alemania es capaz de levantarse de las cenizas y llegar a ser una nación poderosa. Norteamérica ganará lo que se proponga. Entró
en Irak. Y la rata que se han escondido, una rata corriendo solo y colgado fuera aire. Y en donde quiera que entran, con el Bin Laden, fuera, escondido también, fuera, donde entre, gana. Y los mismos países que han sido, vamos a decir, sea en Irak, o sea con Saddam Hussein, sea donde quiera, al final se ve la liberación de un monstruo y aplauden al libertador, como aplaudieron en Alemania cuando ya huyó Hitler aquello, dijeron por fin la liberación vino con Norteamérica y fueron aplaudidos los norteamericanos y elogiados, y rusos también que entienden en aquel tiempo. Es digno de alabanza para mí, le tengo mucho cariño al señor presidente Trump y su equipo, claro. Eso, él escoge lo mejor de lo mejor. Hombres competentes, hombres de otras nacionalidades, no solamente americanos, hombres de confianza, hombres y mujeres, que eso es un ejemplo. Da temblor y emoción de cuando el señor Trump o cualquier otro de sus allegados políticos da un pequeño discurso, ves entusiasmo, ves cariño, ves fuerza y los enemigos tiemblan, tiemblan de ver ese poder majestuoso norteamericano. Es un país de libertador, sea en Vietnam, donde quiera que entren, libertan. Y ves al señor Trump ese entusiasmo que muestra, esa inteligencia, cómo la gente le quiere, hasta sus partidarios de otros partidos le quieren, quisieran tenerle en su equipo, pero bueno, no es nada objetable que un país tenga otra ideología diferente, pero van unidos, es decir, no van en contra de él, van, que quieren ocupar su puesto también, porque quisieran gobernar, porque han nacido para la política, tienen su ideología por la forma en el país, en la nación o en la provincia que han vivido, su forma de vida social, lo que sea, pero siguen apreciando en discreto y en secreto al señor Trump. Y todos le dicen, este tío. Y además el señor Trump de pequeño podía haber sido su vida otro camino. Sus padres ha sido él también, constructor de grandes edificios. Bueno, podía decidirse, bueno, ¿para qué me meto yo en política? Te podía pensar, si yo con mi trabajo como constructor, como digamos empresario, yo vivía como un marajá. Pero no, es el amor que ha sentido por su nación, el ver con tristeza que desgraciadamente el presidente anterior no estaba capacitado para gobernar la gran nación norteamericana. Y el señor tal le daba pena, nostalgia, decir, pero hombre, y claro, no se puede decir de maldad que el señor Bin Laden, pero Bin Laden, perdone que me equivoco muchas veces de los nombres, señor Biden, bueno, no era maldad, no era capacitado, eso es una enfermedad de la edad, o sea, el Alzheimer, como se llama, no estaba capacitado para gobernar. No era lleno de maldad, porque se equivocaba. Porque un hombre, si hubiera sido por maldad, lo que está haciendo por maldad es el maduro este, que terminará más duro que su nombre. Ya lo veréis, de piedra, dentro de un ataúd, seguro. Y el señor, digamos, Biden, pues, no tenía esa capacidad. Pero el señor Trump ya nació con ese entusiasmo, ya de joven lo sentía el deseo de hacer de ese país suyo un país grande en todos los campos y que se sientan orgullosos norteamericanos de tener esa nación de ganadores en todos los campos, sea en la política, sea en la NASA, sea en el Hollywood, sea siempre un modelo, ejemplo para escala mundial y que todos los países temen a Norteamérica y que sabe que cuando Norteamérica se mete en cualquier libera los digamos ciudadanos de Venezuela, cuando este personaje caiga y todos sus allegados entre rejas, si quedan vivos, todo Venezuela aplaudirá, aplaudirá al señor Trump y a su ejército y a su gobierno, lo aplaudirá y gritará con lágrimas en los ojos, con entusiasmo, la liberación ha venido gracias a Norteamérica, lo harán todos, hasta los allegados, porque son cobardes, ahora no, Maduro, se allegan a él por cobardía, miedos, o lo hacían con el Adolf en Alemania, con todo, con Saddam Hussein, lo hacían los cobardes al lado de... Y cuando ya llegó la liberación, pues alababan al libertador, pues ya al fin ha llegado aquí paz, armonía y prosperidad en nuestro país. Norteamérica liberará a Venezuela y los que han hecho daño lo van a pagar. No se olvida. El dicho aquel de que, como yo no me olvido nunca de mis amigos, pero aún menos de mis enemigos, no los olvido nunca.
Es así la vida. Y el señor Trump tampoco. Y hará justicia. Y verá el grito de euforia, de emoción de toda Venezuela. Y luego se dedicará a otros países. Otros países están esperando esa misma liberación en Centroamérica y Sudamérica. Están esperando, porque una vez que ella liberta, todo el mundo se vuelve entusiasta hacia el libertador. Y todos quieren esa gloria de libertad, esa ayuda que necesitan. Igual que está elogiando Ucrania a todos los países europeos y en Norteamérica por la ayuda que le están dando desinteresada. Y se sienten los ucranianos entusiastas, felices de que tienen gente que están a su favor y que no están solos. Y ven con alegría que el dictador del búnker, o como le llaman, que acobardado, mintiendo, ya no sabe lo que dice, ya y comprando soldados a otro sitio, que ha perdido, porque es un perdedor nato, y que sabe que Rusia, los mismos rusos, le pasa como en Venezuela, los mismos soldados no tienen nada contra Norteamérica o contra Ucrania, no quieren la guerra, pero se han impulsado. El dictador se reúne con cobardones, los hace como hace el Maduro, les llena de medallas a estos sitios, no sé de qué son medallas, de qué, para que le estén apoyando él. Pero cuando venga la liberación, todos quitan sus medallas, irán a por el dictador. Maduro sabe que ya no puede fiarse de nadie, porque todos que sí, no, sí, claro, sí. Pero cuando vengan los libertadores de Norteamérica, verás como todos se quitan la medalla, se quitan el uniforme y todos le dirán, esos 50 o no, ¿cuánto? 50 millones, no sé cuánto. Oye, nosotros hemos entrado y querrán el dinero, venga, que nosotros estamos, lugar teníamos miedo, pero ya, ahora. Y verás, se verá solo. Y si queda con vida, sabe que le espera mucha más vida entre rejas. Y de allí no saldrá. Como no salió Saddam Hussein y murió en una tarjeta prácticamente, en un sótano. Como Saddam Hussein, como Bin Laden, como otros que terminaron mal. Meterse contra Norteamérica trae mala suerte. Y ahora meterse contra un genio de las tácticas, de la política. El señor Trump es un tío que quiere todo el mundo, ¿no? Toda América. Cuando hace esas manifestaciones, toda América, hay gente que llora de emoción de ver a Trump. Y Trump es un hombre alegre, vivarachero, toda su familia le quiere, Melanie, todos los hijos le quieren, todo el mundo, hasta su enemigo le aprecian. Muchos enemigos quisieran tener el presidente Trump en su propio país. Por eso te digo, hay tranquilidad en Venezuela. Los venezolanos es comprensible, tengan esa presión, porque si alguien se opone ya sabe que va a ir entre rejas o que le van a matar. Norteamérica va a libertar a toda Venezuela, todo. Y verás que en el momento que entren en acción, todos los venezolanos harán como cuando entraron los norteamericanos en la Alemania nazi. Todos dijeron, gracias libertador, ha llegado al fin, menos y todos llorando de emoción, porque tenían miedo, cualquiera se oponía enseguida al campo de exterminio. Dios no es injusto. Y como dice en la Biblia, esa frase se repite constantemente en los malvados. Dice que de Dios uno no se puede mofar. Lo que está sembrando el hombre, eso también se va. Dios ve a todos los hombres, su corazón, ve lo que hace cada uno. Dios tiene ese poder, aunque haya 1.000 millones. Como igual que va a traer en la resurrección de los muertos a todos, Dios sabe quién ha muerto, desde Adán y Eva, miles de millones. Sabe quiénes son. Los traerá, como dice la Biblia, unos que no han hecho nada malo, sino, fíjate, como a los heroicos, por decir un ejemplo, de Normandía, aquellos jóvenes soldados norteamericanos o de otros países en Irak. Cuando vengan a la resurrección, vendrán, no se enterarán. Le preguntan, ¿he estado durmiendo? ¿Esto qué ha pasado? Yo estaba aquí en la playa y de pronto, ¿y dónde estoy? Pues mira, estás en casa. Pero, y se emocionaba, pero es que has estado durmiendo. ¿Cuánto? Pues unos 60 o 70 años. Ah, pues no me he enterado, pues no. Y si llorará de emoción. Bueno, hijo mío, o al esposo, tal. ¡Qué alegría! Estoy llorando. Pues ya estoy aquí. Oye, mira, me veo joven, mira al espejo, estoy bien. Serán días de emoción, porque Dios libertará a todos los que han hecho actos heroicos a favor de la humanidad. El señor Trump, para mí y para muchos, es un ejemplo de vitalidad, de entusiasmo, de inteligencia. ¿Habrá cometido errores? Ni yo ni nadie se debe meter, porque ¿quién es perfecto? ¿Quién no comete errores?
¿Recuerdan aquella frase de Jesucristo? En aquella pobre mujer prostituta que los fariseos la habían cogido y la llevaron a Jesucristo para decir, mira, le hemos visto en esta prostitución. ¿Qué tú qué dices? Todos mirando con una piedra en la mano, que había que apedrearla, dice Moisés. ¿Tú qué dices? Y Jesucristo, que la vio a la pobre mujer llorando, la policía, porque estaba... No, en aquellos tiempos no había seguridad social, no había nada. Si eras si eras viuda, tu marido había muerto, ya no tenías ni nada. Y si no te daban nadie un trabajo, a morirte de hambre, a pedir limosna. Y los fariseos querían apedrearla. Pero no porque le daba igual, los fariseos eran los más perversos de todos. A ver qué decía Jesucristo. Si decía Jesucristo hay que apedrearla, dice que Moisés en la ley de Dios. Pues muy bien. Pero entonces podrían haber dicho los fariseos, mira, vuestro Mesías. Muy bien, dice, muy bien. Pobre mujer, claro que ha hecho prostitución, pero lo lógico es que es una pobre mujer. Le podía haber dicho, dejarla libre, pues sí, darle un trabajo, que viva por ese. No, pero dice que hay que esperarla. Ves tú, este es vuestro Mesías, vuestro Dios, vuestro sistema. Pero si hubiera dicho Jesucristo, ¿apedrearla? Pero bueno, ¿qué ha hecho? ¿A prostitución? Bueno, ¿y dónde está el hombre que prostituya con ella? Porque la ley de Moisés dice que hay que traer a los dos. Cuando se ve una mujer en estado de adulterio o prostitución, ¿dónde está el hombre? Se nos ha escapado. Se nos ha escapado. Ir a buscarla, a ver. Anda, dejarla libre. Mangante, lo hubiera dicho. Pero si hubiera dicho eso, mira, dice que la dejemos libre. ¿Ves cómo? Dice que las prostitutas que da igual todo, que aquí la ley de Dios. Pero si hubiera dicho que apedrearla, que la apedreen. Que dice que la apedreen. Mira qué piedad tiene. Lo que hubiera dicho. Pero Jesucristo, con astucia, ¿qué dijo? Cogió una piedra Jesucristo y todos con una piedra en la mano mirando, ay, que ya cae. Si la apedrea él, ya le hemos cogido. Mira qué impío, matando a una pobre mujer total porque se ha acostado con uno, porque ahora mírate, este es vuestro Mesías, vuestro líder, mira, un verdugo como tú cualquiera. Pero Jesucristo es muy astuto, cogió una piedra, la pobre asustada, llorando, la pobre mujer en el suelo y mirando a todo. Aquella frase que no hay que olvidarla, que puede semejarse a lo que está pasando ahora con el señor Trump. Que al señor Trump también le acusan de esto, de otro, que estuvo con una, que... Sí. Y lo que voy a decir ahora, la frase de Jesucristo, se le pueda apegar o analizar con el caso del señor Trump, ¿no? Entonces, cogió una piedra Jesucristo y miró a todos los fariseos, está un montón de gente mirando a ver si la pedrea. Y si no la pedrea, le condenamos igual. Que no hace caso a la ley de Moisés, que hay que apedrearla. Entonces, mirando a la gente, se quedó mirando a todos. Bien, hay que apedrearla. Claro, a la ley de Moisés. Sí. Bueno, pues nada. Y ya cogió la piedra mirando a todos. Y cuando yo, bueno, a ver, ¿quién quiere apedrearla? Yo. Pero dice, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo. Y se quedó uno mirando, pero Jesucristo le miraba, curioso, le miraba los ojos y escribía un saco de arena, la extendió en la tierra, todos mirando a ver qué hacía aquel hombre, con la piedra ya en la mano para tirarla. Homicida. Escribía esa frase en la arena, mirando al tío, y sabía Jesucristo que era un homicida. Y el hombre de la piedra se quedó paralizado, tirado con la piedra abajo y se fue corriendo. ¿Alguno más? Yo, otro. Salió entre las manos. Yo, estoy a pegar. Padricida. Escribía. Y mirándole al hombre, y aquel hombre mirando, asustado, mirando todo, todos le miraron a él, tiraba la piedra y salía corriendo, y se fue corriendo. Y un tercero, yo. Adúltero. Escribía, no decía nada. Escribía sobre eso en la tierra. Miraba al hombre. Y el hombre también asustado miraba y tiraba la piedra al lado y salió otro. En total, que todos se miraron unos a otros y todos tiraron su piedra abajo y salieron todos y se desaparecieron. Los fariseos y todo el mundo. Y se quedó solo con la mujer. Entonces, mirando a la mujer, la pobre llorando. Y ya Jesucristo, con toda su tranquilidad, simpatía, la cogió a la mujer, la levantó. Venga, chica. Venga, no hagas tonterías, no hagas más tonterías, ¿eh? Mira, todo está perdonado, todo. Y yo también, venga. Así que, anda, vete, cariño. Pero no hagas más tonterías, ¿eh? Anda, venga, vete a casa. Fíjate qué imagen presentaba Jesucristo, de cariñoso, de amable,
un padre, un proveedor de ayuda que hizo tantos milagros, curó a tantas enfermedades a tanta gente, alimentaba a masas de gente milagrosamente. Qué cariño tenía el que será pronto el Rey de Reyes y gobernará la tierra por 1000 años. Ese era Jesucristo. Y ahora volviendo al ejemplo que he puesto al señor Trump, son Trump igual. Que le dicen lo mismo los enemigos. Ya no se dicen tanto porque ya tienen miedo. Pero dicen, sí, pero hasta con una uy, no, estaba con otra que no sé qué. Y otro y estuvo con una en tal lío como algunos. Todos, todos quieren que tire la primera piedra, ¿no? Y Trump es el hombre inteligente, buen competente, el mejor presidente de Latinoamérica. Es como si mirara a todos y le dijera a todos, sí, pero el que esté libre de pecado, el que tenga ninguna falta, que esté limpio de corrupción o de inmoralidad, de adulterio, que salga y me condene. Y yo le señalaré también y lo escribiré aquí. Investigaré y veré que saldrán 1000 miserias de él. Y por eso nadie se atreve. Es un ejemplo, el señor Trump, para mí y para todo el mundo admirable. Es un hombre, un ganador nato. El hombre, con su gobierno justo, con sus militares heroicos, el que salvará y limpiará Venezuela y después otros países, Colombia, de gentuza, de criminales, de traficantes de drogas. De Trump no se puede burlar uno francamente. Es muy inteligente, es capaz y es heroico. Él está allí. No en un búnker escondido, no, él está allí, a la cabeza. Y saben que cuando el señor Trump señala, cumple su promesa y liberta. Sí, para los venezolanos es la liberación lo que viene, no el que está ahí dando voces, haciendo el indio y haciendo el tonto y bailando, no, no. Eso es un payaso, eso es un pobre cobardón inútil que está diciendo. Sí, pero cuando entren los marines norteamericanos, verás todos huir. Ya no verás bailar a nadie, todos corriendo. Ya verás cómo así se para. Y entonces será como en la Alemania, como en Irak, como todo. La población aplaudirá al señor Trump y a todo su gobierno, a todos los militares norteamericanos. Los aplaudirán porque han ido a libertar Venezuela de un traidor, de un criminal, traficante de drogas, un terrorista. La historia se repite y como dice aquel dicho mundano, que el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. La gente se olvida de su pasado, muchas veces, se repite. Pero igual que las repeticiones vienen los actos heroicos, ahora pasará un acto heroico también. Y siempre entrará en juego la liberación que ha proveído Norteamérica a todos los países del mundo desde que Norteamérica hizo su historia. Lo que está por venir es algo más grandioso de lo que la gente se imagina. Esta liberación dará pie a otras liberaciones. Y la humanidad está esperando esos días gloriosos, proféticos, que llegarán en breve a toda la tierra habitada.